vamos en entrevista con Carolina Gómez, que me da muchísimo gusto saludarte, querida Carolina, que tengas excelente mediodía, así como nosotros. Ella es consultora de salud pública y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. El gusto es mío, Mitzi. Qué bueno que no nos ha jugado mal el internet hoy. Exactamente, mira que ha estado fallando muchísimo desde el día de ayer por todas partes, pero bueno, vamos a entrar en materia. Dime una cosa, tú en redes sociales habías hecho allí una propuesta con las candidatas y los candidatos que prestaran atención al tema de salud y que tú estabas dispuesta también en darles asesoría, pero ¿te has echado un clavado a revisar cómo han sido sus propuestas, si hay algo debidamente aterrizado en los temas de salud o simplemente divagan? Mira, desafortunadamente son muy pocos los que siguieron el protocolo sanitario del que yo hablaba, ¿no? Que era muy importante detener la tercera ola. Parece que pues todavía no nos alcanza. La mayoría bailan y hacen cosas muy absurdas. Otros sí le han puesto pues en un nivel importante en sus propuestas la salud. Sin embargo, también tenemos que decir que debemos estar evitando, bueno, los candidatos deben ser muy concretos y dimensionar las posibilidades reales en las que pueden trabajar. Entonces, me he echado un clavado, por ejemplo, en las propuestas de los candidatos a gobernador, que son quienes realmente pudieran hacer un efecto importante en el cambio en salud. Y escuchaba pues que hay algunos reclamos y algunas propuestas, algunos reclamos de la sociedad y algunas propuestas pues que no son coincidentes. Hacer más hospitales, Mitzi, no es la solución a nuestros problemas. Tenemos que pensar en salud desde una óptica de prevención. El COVID-19 tuvo dos consecuencias muy inmediatas y muy pues devastadoras. Con la reconversión de hospitales se dejaron atender muchas enfermedades, por un lado. Y por el otro, se dejó de pensar en que el perfil epidemiológico después de la pandemia necesariamente iba a cambiar. Es una enfermedad muy fuerte que ha causado daños muy severos en la salud de muchos mexicanos que la padecieron y que pues necesitamos empezar a hacer propuestas que sean coincidentes con el mapa epidemiológico del país. Las 10 principales causas de muerte en México el año pasado, las primeras eran enfermedades del corazón, la segunda de ellas fue el COVID, la tercera fue también cuestiones cardiovasculares, diabetes, accidentes, violencia, y no escucho esas propuestas que coincidan con pues con estas cifras reales que son las que nos ha proporcionado el INEGI. Sí, si bien estábamos mal en todo el país respecto al sector de salud y tú me podrás decir mucho más la radiografía al respecto de dónde estábamos y lo que vino a evidenciar la pandemia, y me parece que ha sido un error por parte de todas ellas, todos ellos que aspiran a un cargo de elección popular, que no haya sido uno de sus temas prioritarios. Sin duda, fíjate que la desaparición del Seguro Popular, que quizá no era un modelo perfecto, pero era un modelo financiero que garantizaba el que las entidades federativas tuvieran recursos permanentes para el sostenimiento de su infraestructura en salud, desapareció justo 2 meses antes de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en el país, para transformarse en un híbrido donde se centralizan las decisiones y los recursos. Y a partir de ahí se tomaron otras decisiones que han llevado a desabasto de medicamentos, a falta de equipamiento para el personal médico, a falta de condiciones claras, sobre todo para los derechohabientes o las personas que tenían esa confianza de llegar a su clínica y saber que iban a ser atendidos. Ahora eso se llama no contar con acceso a la salud, y eso es muy delicado para todos.
Entonces creo que estamos en una circunstancia en la que por un lado los candidatos hablan de un tema y la ciudadanía está demandando algo. Tenemos que hacer ese puente y si ganan deben poner como tarea fundamental en sus planes de gobierno el tema de la salud. Ahora, ¿de qué tamaño es el rezago de salud en nuestro país? Vemos la falta de medicamentos oncológicos. También yo te puedo decir que en el caso de Veracruz está haciendo falta pruebas rápidas para los pacientes con VIH-Sida, también de medicamentos para este sector de la población. En fin, ¿es mucho lo que se ha agravado en los últimos meses, Carolina? Es mucho. Hay desabasto hasta de medicamentos para los pacientes crónico-degenerativos, que son diabéticos, hipertensos, y ha habido pues como una pausa, ¿no? En no querer entender que, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar ha generado también circunstancias importantes de salud pública. La violencia es un problema de salud pública en el país, no solamente en los hogares en los que la padecen, se ha convertido en un asunto muy importante. Y el no contar con estos medicamentos que tú mencionas, por ejemplo, hace que las mujeres que han padecido algún ataque sexual, pues no puedan ser atendidas tampoco, porque es una de las medidas establecidas en el protocolo, que es vigilar que no hayan sido contagiadas de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, tenemos realmente un panorama muy complicado y haber ahorrado dinero, como decían las autoridades hoy en la mañana, desde luego que no es un ahorro. Ha sido una imprudencia haber desaparecido los modelos de compras consolidadas en un proceso y en un momento tan delicado como el que estábamos atravesando en 2020 y que seguimos porque el número de contagios por COVID no ha terminado aún. ¿Qué opinión te merece el anuncio que hicieron hoy dentro de la mañanera las autoridades federales, que para que no les pase lo mismo del desabasto de medicamentos, ya no solamente lo van a comprar a un solo país, que en su caso fue India, que decían las autoridades que nos quedaron mal y que ahora pues hicieron compras en varios países? ¿Qué opinión te merece? Pues yo creo que nunca hay que centralizar las decisiones y mucho menos las de salud. La descentralización en salud es un tema que funcionaba bastante bien. Había pues coordinación con las entidades federativas, a veces sí es verdad que compraban a precios muy caros, pero para eso había otras instancias que podían haber vigilado el que se condujeran con toda honestidad y sin caer en actos de corrupción. Yo creo que pues poner todos los huevos en una canasta siempre ha sido un error en todas las decisiones de la vida y en las políticas públicas de salud. Desde luego, pues nos ha costado mucho dinero, mucha tristeza para muchas familias, como los niños con cáncer, y una impotencia para aquellos familiares que han tenido que pues vender su patrimonio por cuestiones de salud. Y eso me parece una tristeza y una impotencia que pues no se puede permitir ya más. Sí, esta frase que mencionabas, poner los huevos en una sola canasta, aplicado también en nuestra vida es un verdadero error, pero aplicado en políticas de salud pública puede llegar a costar vidas y que ha costado vidas de esta manera. Regresemos un poco a las candidatas y los candidatos. Hay muchos de ellos que, aguas con esto, están prometiendo cosas que tienen que ver con la vacunación de COVID-19 y esto es un gravísimo error. ¿Les harías algún llamado, Carolina? Sí, claro, a que no ocupen políticamente un derecho que tenemos todos los mexicanos. Y el día de ayer, por ejemplo, me vacunaron a mí y afortunadamente no vi a ningún siervo de la nación tratando de hacer proselitismo con la vacuna en esta Ciudad de México. Pero pues desde luego es una situación que no debe ser permitida y que debe ser denunciada ante las autoridades electorales. Pero vayan a votar sin miedo. Así es, así es. Hay que estar atentos a ello también. Carolina Gómez, te agradecemos estos minutos con Mega Noticias y que estés muy bien. Me dio mucho gusto saludarte, Mitzi. Cuídate.